Ahí está, te felicito que viene tu vas en pipí y ya están grabando. Ok. No, No, es pero pero ¿cómo estás? No pueden perder un segundo. Vamos. No. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. El día de hoy vamos a hablar de la nacida de la tormenta, ¿no? La rompedora de cadenas. La rompedora de cadenas, la reina de los ándalos y los primeros hombres, la diva, la potra, la caballota. Daenerys Targaryen. ¿Cómo estás, Paquita la Tony? del barrio. ¿Cómo estás, Tony? ¿Qué onda, Diego? Bien, gracias a Dios. Aquí, mira, en un capítulo nuevo, muy contento por cómo se han recibido los anteriores capítulos. Yes. El de God of War, ahí va. Anda rompiendo. Gracias a Dios. Y ahora con un tema que a mí, pues, tú sabes, que me gusta un friego, que la neta hoy no estudié tanto porque más o menos me acuerdo, sí, no, pero la neta que sí es algo que sí me llama mucho la atención, que sí me gusta mucho y pues hablar. Daenerys no es mi personaje favorito, ni siquiera está en el top 3, pero, Así nomás. pero la neta sí es un buen personaje. Güey. Lash y su disfraz, ¿cómo estás? Excelente. Quiero mencionar que Lash dejó todo listo, güey. Está a punto de irse al baño, güey. Y se regresó porque le iba a preguntar, Lash, ¿cómo estás? Es parte de la intro. Recuerden seguir a Lash en YouTube y ver toda la Lash en la Prod Session con el Iron. Lash con doble H. Lash con doble H. Y el día de hoy también muchas gracias a nuestros patrocinadores. Acuérdense de darle like, comentar como han estado comentando, aunque nos corrijan, aunque nos digan que no les gustó, aunque digan que los spoileamos, muévanle, porque esto nos ayuda mucho en el algoritmo y nos pone ahí. Ya estamos progresando después de un año. Ya casi un año, güey. Sí, güey, ya casi un año. A ver, lo vamos a festejar con algo bien, va, Lash en la Pro. Entonces, Tony, platícanos, ¿quién es? Yo creo que hay que hablar un poquito de antes de nacer de Daenerys Targaryen, pero ¿quién es Daenerys Targaryen? Daenerys Targaryen. Mira, Daenerys es un personaje ficticio de los libros de George R.R. Martin. El Juego de Tronos. Pues en realidad el se llama of Thrones. Canción de Hielo y Fuego. Ah, es cierto. Toda la novela, pero hasta el día de hoy van 5 libros. Hace como 9 años creo que salió el último, que fue Danza de Dragones. Creo que sí. No Hace recuerdo. mucho. Si no, ahí ayúdenme en los comentarios. Y el próximo que está por salir es Vientos de Invierno. No es tan fácil hablar de estos personajes. ¿Por qué? Porque el mundo de Martin es muy extenso. Y cada personaje, porque también poniéndonos a estudiar para este tipo de rollos, cada personaje tiene hasta un árbol genealógico, ¿no lo has visto, güey? Sí, güey, pero Está bien aparte, difícil, güey. deja tú, por ejemplo, con probablemente si dices, los Baratheon, los Martell, no es tan difícil. ¿Por qué? Porque no hay tanta información. Pero con los Targaryen es muchísima la información. Cada familia tiene el logo, tiene el lema, güey, tienen un tipo de personalidad, tienen sus ancestros. No, es un rollo. Entonces, en general, los Targaryen es la familia que siempre ha estado en el trono. Justamente cuando empiezan las series, ellos ya no están en el trono. Sí, ellos siempre han estado, ¿no? Siempre han tenido el poder. Bueno, aquí en todo lo que son los 7 reinos. De hecho, el continente se llama los 7 reinos porque es algo que ellos unieron, o hoy en día se le llama así los 7 reinos, ¿no? Primero hablamos de los Targaryen. ¿Quiénes son los Targaryen? Los Targaryen son una familia que venía de un lugar que se llamaba Valyria. Este lugar, por sucesos extraordinarios, desaparece, pero hay una mujer de nombre Daenerys que les avisa, o tiene un sueño y le avisa a toda la familia Targaryen que va a valer madre Valyria, y se van de ahí y se van a un lugar que se llama mira, qué increíble que se me olvide cómo se llama. ¿Qué, Rocadragón? Rocadragón, güey. Se van a una isla que se llama Rocadragón, que está en este continente donde todos existen estos 7 reinos. Ya en ese momento estaban los Stark, estaban los Martell. Había 7 familias o 6 familias que reinaban este continente, pero todos estaban separados, ¿no? Los primeros en llegar, el primero en decir, ¿sabes qué? Vamos a conquistar a estos reinos, es el primer rey Targaryen, que de ahí empieza
así como nosotros contamos antes de Cristo, después de Cristo, en este mundo se cuenta antes de la conquista y después de la conquista. De todas maneras, tiene las mismas siglas, ADC y DC, ¿no? AC y DC. Que es antes de la conquista y después de la conquista. ¿Cómo se llamaba este rey? Este rey se llamaba Aegon. Junto con sus 2 hermanas y sus 3 dragones, llegaron y conquistaron Poniente, ¿no? Voy así rapidito porque la familia Targaryen es muy extensa y es mucha la historia. Les voy a contar un poquito de cómo eran las tradiciones. Para empezar, llega Aegon con sus 2 hermanas que también eran sus 2 esposas. ¿Por qué? Porque los Targaryen tenían la costumbre de casarse entre ellos. Para ellos no era nada raro casarse con sus hermanas, con sus sobrinas, con sus... Era algo normal. Esto es algo que se ha dado también en otras culturas con la intención de no mezclar la sangre, ¿no? Que es algo muy interesante porque también define mucho la personalidad de los Targaryen, ¿no? Te das cuenta que, me imagino que te dan a entender, eso me acuerdo cuando lo vi la serie, te dan como a entender de que ellos hay algo que no anda muy bien también y tiene mucho que ver que son nacidos del incesto, güey. Hay un dicho que dicen en Poniente que es que cuando nace un Targaryen, Dios tira una moneda y dependiendo puede ser que caiga loco o sea un gran rey, ¿no? Sí, entonces es por lo mismo porque siempre o están muy locos o son unos super personas acá. Sí, de hecho, a algunos de los reyes, por ejemplo a Aegon, se le conoce como Aegon el Conquistador, y este vato sí, ¿no? Fue y conquistó todos, pero también tenía la capacidad de poder hacer política y hacer que sus enemigos se convirtieran en sus aliados. Lo hizo con la mayoría, menos con los Martell. A los Martell no los pudo conquistar. Que ojo, yo creo que el FBI me va a investigar a mí por mi historial de búsqueda cuando estaba estudiando para este capítulo. Decía, personalidad de niños nacidos del incesto. ¿Por qué estás buscando eso, bro? Sí, oye, ahora que andas sacando la visa, a ver si no te pasa lo de Abadía, ¿no? Después ha habido un montón de reyes Targaryen, pero los más relevantes son los que más me llaman la atención, cuando menos a mí. Por ejemplo, era Aegon. El siguiente es uno que se llama Jaehaerys. Este es el rey viejo, es el que ha reinado por más tiempo, reinó 52 años, fue un gran rey. Su esposa era Alysanne, se llamaba, que también era una gran reina y que todo el mundo la quería. Tuvo un montón de hijos, pero la hija más grande creo que era más bien su primer hijo era una mujer, y hubo un problemita ahí de que quién era el heredero al trono. Se eligió que fueran los hombres, ¿no? El hombre más grande era el que iba a ser el de la línea sucesoria, ¿no? Te digo, fue el rey que más tiempo duró. Después hay otros reyes, por ejemplo, hay otros sucesos. Después de Jaehaerys vienen otros par de reyes, y después sucede lo que es la danza de los dragones, que es lo que se va a hablar, o la historia que se va a tomar ahora en esto de House of the Dragon. ¿Qué es lo que pasó para esto? Y así rapidísimo y tratar de no spoilear. Había la hija de un rey que era Rhaenyra, que su papá no tenía más hijos más que ella. Su papá la preparó toda la vida para ser reina. Como él dijo, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que hizo Jaehaerys, mi descendencia o mi heredera va a ser mi hija Rhaenyra. Y la preparó todo el tiempo para eso. ¿Qué pasó? Su mamá murió, la mamá de Rhaenyra, y su papá se casó con otra mujer que era Alicent Hightower. Y ahí su papá tuvo más hijos, tuvo otros 4 hijos. Entonces, cuando muere su papá había dejado que ella fuera la reina, pero su tío Daemon quería ser rey, y su madrastra quería poner a su hermano Aegon como rey, y hubo un broncón ahí. Era dragones contra dragones, literal, y en sentido literal y en sentido figurado. Que para eso, pues nosotros también estamos hablando de este programa acerca de Daenerys Targaryen, porque también no estamos, como fans de Game of Thrones, teníamos una tradición que le llamamos Domingota. Simón. Que cada domingo nos juntábamos a ver el Game of Thrones por ahí. Y pues ya nos estamos preparando para la siguiente serie, que espero que la estén viendo junto con nosotros en ese momento, porque vamos a estar transmitiendo, hablando acerca de esto. Entonces, es el suceso de la danza de los dragones. Eran los verdes contra los negros, Alicent y Aegon contra Rhaenyra y Daemon y toda la gente que los seguía.
la neta, si lo hacen bien en HBO, güey, va a ser una gran temporada y una gran serie esa, güey. Después viene Aegon IV. Aegon IV tuvo una esposa, pero bueno, no después de esto, sino otro de los reyes que hizo algo muy relevante, para bien o para mal, es Aegon IV, que tuvo una esposa, pero tuvo 9 amantes y un chingo de hijos, Sí, man. un montón. Dicen que Aegon IV tenía tantas ganas de ser rey que es muy probable que él hubiera matado a su papá, porque su papá nada más duró 1 año como rey y estaba siendo un gran rey. Entonces este vato no le importaba nada, güey, comía como loco, estaba igual de gordo o más que yo, güey. Se metía con quien podía, güey, tuvo un montón de hijos, güey. Y reinó de la fregada. Y para acabarla de molar, ya cuando estaba muriendo, dijo: yo ahorita en este momento legitimo a todos mis hijos. Los bastardos y todos son hijos legítimos. Entonces hizo un desastre, güey, porque todo el mundo quería... todo el mundo poder quería también. ser rey, güey. Entonces, por culpa de él, güey, nace una rama de los Targaryen que se llama los Fuego Oscuros, que son todos estos bastardos de este rey Aegon IV, que legitimó esto y empezaron la rebelión Fuego Oscuro, que es una guerra entre los Targaryen reales y los Targaryen, los semi-Targaryen, ¿no? De hecho, lo único que cambiaba entre uno y otros era, aparte de que unos eran hijos legítimos y otros no, era de que, por ejemplo, el blasón o el escudo de los Targaryen siempre es el fondo negro y los dragones rojos, y los Fuego Oscuros usaban el fondo rojo y los dragones negros, nada más lo volteaban. Y la bronca es que el heredero de los Fuego Oscuro, el más grande de los Fuego Oscuro, también su papá, Aegon IV, le dio la espada que era de Aegon el Conquistador, que se llamaba Fuego Oscuro. Entonces, por eso se pusieron el nombre de los Fuego Oscuro. Entonces, él decía que él era el rey. Otro de los reyes importantes de los Targaryen es Aegon V. ¿Quién era Aegon V? Hay unos libros que se llaman el cuento de Don Quixote, que es... también se le conoce a este rey como el rey improbable, porque él era el 4º hijo de un 4º hijo, pero por sucesos que pasaron ahí, su papá llegó a ser rey y a él no le tocaba ser rey, le tocaba a 3 hermanos antes que él, pero 2 murieron y uno se convirtió en maestro, entonces a él le tocó. Y es una historia incurada. La neta, le recomiendo que lean los cuentos de Dan Quixote. Dan, que es Duncan el Alto, era un vato que también no debió haber sido caballero y se convirtió en uno de los caballeros más importantes. Para mí es el caballero más importante y uno de los guerreros más fregones de toda la historia de Game of Thrones, después se me fue el nombre del otro güey. Ahorita les digo cómo se llamaba. Sir Arthur Dayne. Sir Arthur Dayne. Mira, no sé qué me está pasando, pero sí. Yo creo que es Sir Arthur Dayne, después es Duncan el Alto y después Jaime Lannister. Ese es el top 3, mi top 3, ¿no? Y por último, tenemos a Aerys, que es el rey loco, que es el papá de Daenerys Targaryen. Perdón. Aquí ya vamos a plantear la base real de la crianza de Daenerys Targaryen, ¿no? Entonces, porque ahí te das cuenta de que tú cuando conoces a Daenerys en la serie, es una niña, sí, bueno, es una adolescente temerosa. Sin embargo, el fondo, la base de su crecimiento, habla mucho de cómo va a terminar Daenerys Targaryen, ¿no? Sí, de hecho, lo primero que tú ves en la serie de Daenerys es ella bañándose en un agua muy caliente y siendo humillada por su hermano, ¿no? Cuando ella nace, su mamá muere en el parto, o sea, prácticamente ella siente la culpa de la muerte de su mamá, Sí. por eso está cayendo un tormentón y se le viene el parto a su mamá. Y por eso le dicen la nacida de la tormenta, ¿no? Porque nació en una tormenta. Y fue en el momento en que su papá y su hermano habían sido, pues, asesinados por parte de la rebelión. Así nada más te das cuenta que ella, minuto 1 de vida, ya hay trauma. Sí, güey. Minuto Sí. de vida perdió a su mamá, su papá y su hermano mayor. Simón. Y se queda con su hermano, güey, con su hermano menor. Habían huido su mamá después de que mataron a su esposo y a su hijo, había huido a Rocadragón. Cuando muere, a gente que todavía era muy cercana a ellos y fiel a los Targaryen, los agarran y se los llevan a esos, ¿no? Vimos como en el capítulo de Homelander acerca de qué tan importante es nacer con papá y mamá, ¿no? O sea, y el crecimiento
y las necesidades que cubren el realmente tener el afecto padre y madre, ¿no? Que hay personas que a lo mejor falta uno o falta el otro, ¿no? Sin embargo, en el caso de estas dos personas faltan los dos, ¿sí? Y crecen, en este caso Daenerys crece como una niña introvertida, tímida, obviamente subyugada, güey. Le pasan un montón de cosas. Incluso hay una parte en la serie, muy al principio, donde le dice su hermano, le dice, cuando está a punto de venderla a los Dothraki, le dice, yo permitiría que abusaran de ti todos estos hombres y sus caballos con tal de obtener el reino. Exactamente. Nada más, digo. Y Poquito. aparte, o sea, pierde a sus papás, pierde a su hermano mayor, era una princesa. Se la llevan a esos. Hay un señor que los cuida un tiempo, pero después muere esta persona y ya nadie. Antes, pues al principio sí los recibían en todos lados, pero al ver que Robert Baratheon es el rey y que le está buscando para matarla a él y a su hermano, pues ya nadie les quiere ayudar. Aparte, como que sí había fieles a los Targaryen, sin embargo, también. No sé si tengo bien entendido que había asesinos mandados hacia Roca Dragón cuando ellos eran niños para matarlos, porque ellos eran los verdaderos herederos al Sí, trono. por eso escaparon de Rocadragón, por eso los mandaron a esos. Y en esos, que es el otro continente, hagan de cuenta como si fuera América y Europa, por poner un ejemplo, porque hay un continente, hay un mar, un océano en medio. Había asesinos también buscándolos a ellos dos para poderlos matar todo el tiempo, pues. Y ahí anduvieron, aún siendo de la realeza, anduvieron como mendigos. Por eso a su hermano, a Viserys era el dragón, a Viserys le conocían como el príncipe mendigo, güey, porque ni siquiera tenían para comer, güey. Entonces estás hablando de una infancia que está marcada porque perdiste a tus papás, perdiste a tu hermano mayor, y aparte es una infancia de puro sufrimiento, de vivir, dormir en la calle, de comer a veces, de andar mendigando cuando se supone que tú eres la persona, una de las personas más importantes del reino, pues, o sea, eres la princesa y tu hermano debería de ser el rey. Sí, y en cambio son unos mendigos. Y al mismo tiempo su hermano al crecer la empieza a utilizar, o sea, como si fuera un objeto. ¿Sí me explico? Su hermano abusaba completamente, no sé si sexualmente, creo que no, y no lo hacía más que nada porque tenía que guardarla para él o usarla como moneda de cambio, que es como lo usa, lo que estás diciendo ahorita. Llega el momento, en la serie empieza ahí, donde Viserys vende a su hermana a cambio de un ejército. Le dice a Khal Drogo, ¿sabes qué? Mira, yo te doy a mi hermana, que es una doncella, que no ha estado con ningún hombre, te la vendo a cambio de que tú me ayudes a conquistar Poniente, y lo hace sin ningún pedo. Y de hecho hasta la amenaza y le dice, tienes que complacerlo, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo acá, para que este vato me dé mi corona, güey. Y ahí te das cuenta, pues, que toda la vida de Daenerys ha sido trauma. Algo que hemos hablado mucho aquí, que es lo que inicia este camino del héroe, ¿no? Es el trauma. Entonces, qué curioso que te estaba comentando hace poquito que no podemos hablar de un héroe aquí sin hablar de trauma últimamente. Realmente nunca lo hemos hecho, ¿no? Entonces, en el caso de Daenerys y en el caso de los demás, normalmente hablamos de el trauma y el efecto negativo. Por ejemplo, Obi-Wan, de que se aísla, ¿no? Pero en el caso de Daenerys, habla mucho acerca del crecimiento en el trauma, ¿no? Daenerys es una persona muy resiliente, pues, que obviamente, pues, no te deja de afectar el trauma, pero yo creo que hay muchas cosas que hablar acerca del crecimiento que le generó el trauma a ella, ¿no? A Dany. Y es que si te pones a ver, yo creo que no hay ningún momento en el que la pase bien. O sea, nace y sus papás mueren. Luego anda mendigando. Y luego empieza a vivir con los Dothraki. O sea, aunque se convierte en una princesa del Calazar, es una vida totalmente diferente a lo que ella estaba acostumbrada, a lo que ella conocía. ¿Por qué? Porque los Dothraki están completamente inspirados en esos ejércitos mongoles que eran nómadas, no tenían más que el Dosh Khalin, que era como el lugar donde llegaban y descansaban. De ahí en fuera todo el tiempo estaban en guerra. Y es vendida a uno de los Khal más cabrones de toda la historia de los Dothraki, güey. Un vato que en la serie lo interpreta Jason Momoa, y la neta está como acertadísimo porque es un vato grandísimo y ella es alguien muy chiquita. En los libros Daenerys tiene 13 años, en la serie ya se ve más grandecita.
Y ahí Daenerys empieza a vivir con ellos, se casa luego con ellos. Cuando se casa, le entregan los de regalo. Uno de sus fieles, el Ilirio se llama, le regala 3 huevos de dragón que ya están petrificados. Para ellos son las reliquias, ¿verdad? Que ellos tienen ahí huevos de dragón. Eran 3 piedras ya, Ajá. güey. La neta. Y le regalan, él le regala eso y ahora le regala unos libros y Khal Drogo le regala una yegua que en la serie casi no se le da importancia, pero en los libros sí. Y te das cuenta, por ejemplo, que a pesar de que Khal Drogo se casa con Daenerys, Khal Drogo, yo creo que también en base a su cultura y a sus tiempos, termina haciendo lo mismo, ¿no? Que es tenerla sumisa, violándola, porque literalmente abusa de ella, ¿no? Y al mismo tiempo como que tratar de imponer esta figura de autoridad. Hay un momento donde la primera persona que la trata con amabilidad, que es una como tipo sirviente de ella, ¿no? Le empieza a enseñar acerca de sexualidad a ella. Empieza a tener una educación sexual. Eso está bien interesante, ¿no? Pero ahí es algo incurado porque yo creo que aquí es donde empiezas a ver cómo que Daenerys va a ser grande. Y me explico. Cuando Daenerys se casa con Khal Drogo, en los libros dice Daenerys que ella esperaba, que tenía mucho miedo. Cuando estaba en la boda tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque en la boda de los Dothraki ya había habido 12 muertos. ¿Por qué? Porque era muy normal que en la boda de los Dothraki se matara gente, pues. Y luego que estaban teniendo relaciones ahí enfrente de todos y así. Y ella tenía mucho miedo de la noche de bodas. Y cuando llega la noche de bodas, dice que Khal Drogo fue muy lindo con ella. Pero fue la única vez, porque después viene todo eso que tú dices, pues. Entonces llega un momento en el que ella ya está mentalmente agotada, físicamente agotada, y ya no quiere, otra vez está en el lodo, güey, está en lo más bajo. Pero llega ese momento donde ella dice, ¿sabes qué? Esto no puede seguir así, y tengo que empezar a cambiar, porque si no, aquí me voy a morir. Y para empezar, cada vez que ella montaba, sufría un montón porque le salían llagas, ampollas, por todos lados del cuerpo, y terminaba completamente molida, y luego tenía que llegar a cumplirle a Khal Drogo, ¿no? Entonces ella empieza a fortalecerse físicamente y llega el momento ese que tú dices de, ¿sabes qué? Ok, ya lo tengo que vivir, o sea, ya me voy a agarrar a fregazos, o sea, ya voy a sufrirlo. Tengo que cambiar este mood para que no sea solo sufrimiento. Ya estoy en la mierda. Tengo que buscar la manera de darle la vuelta a esto. Y se acerca a una de sus sirvientas y le pregunta, oye, ¿cómo puedo satisfacer a Drogo? Y a ellas le empiezan a enseñar cómo hacerlo. Hasta que llega el momento que llega con Khal Drogo y le demuestra todo lo que le enseñaron. Saca los skills. Simón, saca los skills. Y curiosamente es cuando queda embarazada de Khal Drogo. También es así como de... Sí, fue en el momento en que yo quise, ¿sabes? Y es un símbolo bien importante de poder, güey. Sí, totalmente. Incluso en la serie te lo marcan muy, muy interesante, donde es la vez donde dicen, no, le dice, yo tengo el control, ¿no? Ajá. Cuando están, y que realmente la sexualidad también tiende a ser una herramienta para hombres y para mujeres, ¿no? No estoy hablando así como de, solamente es para las mujeres, no, es un símbolo muy fuerte, ¿no? Y es una salida muy fuerte. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando estaba trabajando en prisión, que entró las épocas de COVID y los muchachos se quedaron sin visita, güey. A.K.A. sin visita conyugal, güey. Entonces... entonces, ahí te das cuenta... Me da miedo para dónde va tu historia. De la irritabilidad que generan estos muchachos al no tener esta frecuencia con sus parejas, ¿no? Entonces, la sexualidad es una herramienta, ¿sí? Que al mismo tiempo mantenía también tranquilos a los muchachos, pues, ¿sabes? Entonces, y al mismo tiempo esto le da poder a Khaleesi, en este caso. Y aquí, yo creo que en ese tiempo que vivió con los Dothraki, o bueno, que estuvo en el Calazar de Drogo, ella se convirtió en una mujer más fuerte, se convirtió en una mujer empoderada. ¿Por qué? Porque buscó la manera de darle esta vuelta a lo que te comentaba.
su actitud cambió un montón, se convirtió en una persona más valiente, capaz de levantarle la voz a su hermano y fue de las primeras veces que se enfrentó a él y capaz de decirle a su hermano que no la iba a volver a tocar y cuando la vuelve a tocar se da cuenta Drogo y le da la famosa corona de oro, ¿no? Que ojo, también hay algo muy interesante en esta parte. Leyendo un poquito acerca de, para este capítulo, te das cuenta, y ahorita decía del trauma en Khaleesi, muchas veces nosotros hablamos de cómo te afecta negativamente en estos capítulos, ¿no? Pero aquí hablamos de cómo te sobrepones y prosperas, ¿no? Como con el trauma. Y en este caso hablamos de resiliencia. Se dice que para tener resiliencia empiezas ocupando tú un poquito de esperanza, confianza, optimismo, el sentir el control de las cosas. Entonces, en el momento en que Khaleesi se da cuenta de que sí tiene como que esperanza, empieza a pasar las 3 etapas, ¿no? Para la resiliencia. Durante su vida hay un momento que es como 3 etapas o 3 maneras de tener resiliencia. La primera es sobrevivir. O sea, primero tengo que funcionar. ¿Sí me explico? Tengo que sobrevivir al trauma. Y es cuando tú dices, bueno, pues andaban mendigando o andaban, no sé, tengo que nada más sobrevivir, no importa si soy feliz o no. Después de sobrevivir, tengo que recuperarme, ¿no? O sea, no nada más es como, ya no nada más funciono, ahora como que me estoy reponiendo. Y por último es prosperar. Y a partir de ahí tú empiezas a tener como que estos efectos positivos en tu personalidad. Y el primero que dices tú es el carácter. O sea, el carácter de Dany en toda esta serie es que llega un momento en que realmente ves a una Dany toda tímida, pero de repente a la vez ya firme, pues ya que está alzando la voz a su hermano, ¿no? A su primer abusador, vaya, pues. Entonces empieza a agarrar un carácter fuerte a partir de que se da cuenta de que tiene control. Sí. Simón. Y ahí también, o sea, al momento, como dices tú, de que ya empieza a tener el control y que cambia toda su actitud, ya estás empezando a ver una Daenerys que es capaz de liberar esclavos, que es capaz de no combatir, pero sí de ser una de las personas que lidera cuando menos el grupo de las mujeres y aunque otro Dothraki que no les gustaba para nada, pero se tenían que aguantar porque era su Khaleesi, pues. Y cuando todo parece empezar a ir bien, ¿qué sucede? Khal Drogo es herido, ella es traicionada por Mirik Makdur, que es una bruja que ella rescató de ser violada, pero a esta mujer le tenía mucho odio a los Dothrakis y en lugar de salvar a Khal, a Drogo, pues le empieza a hacer como una medicina medio falsa ahí y Drogo se empieza a poner mal. Ella está a punto de dar a luz y ella le pide a Miri que salve a Drogo. Y ella le dice que sí, pero nunca le dijo que lo iba a dejar en estado vegetal. Entonces, al salvar a Drogo, sacrifica prácticamente a su hijo. Ella no sabía que tenía que sacrificar a su hijo. Sacrifica a su hijo nace mal, porque se le viene el parto en ese momento. Su hijo nace mal y muere. Bueno, en realidad lo mató Llora porque dicen que tenía alas y que parecía reptil y cosas así, que parecía dragón. Y Drogo pues está en estado vegetal. ¿Y qué pasa? Pues Daenerys tiene que matar a Drogo porque ya no aguanta verlo sufriendo. Y su hijo murió otra vez. O sea, son dos Otra pérdidas. vez volver al trauma, ¿no? Sí, pierde a su esposo y a su hijo en un lapso de tiempo muy pequeñito. Pero aquí ya a diferencia de cuando era niña, de cuando andaba mendigando, de cuando tenía esa actitud pasiva, aquí ella tiene una actitud más fuerte y dice, a ver, voy a hacer una pira funeraria para Drogo. Yo siento que los huevos tienen algo ahí de los huevos que me regalaron, los huevos de dragón, no los de Drogo. Sí. Y los pone en la pira. Dicen que es una coincidencia, ¿no? De hecho, Martin dice que fue una coincidencia de que Daenerys soportara el fuego. Mete a esta bruja ahí, la quema junto con Drogo y ella se mete a la pira funeraria. Y cuando todo se acaba al amanecer, murieron su esposo y su hijo, pero nacen sus 3 dragones. Pero entonces, también, ahí ya también te das cuenta que ella su vida ya no tenía sentido, güey. O sea, es como, No, güey. o sea, ella... Otra vez no tenía sentido. Ella, por ejemplo, a lo mejor estaba el rumor de que los Targaryen no se quemaban, ¿no? Pero ella
a leguas, obviamente se quería suicidar, güey. ¿Sabes cómo? Es como ya no tengo razón de ser, pues. No, pero los Targaryen sí se quemaban. Si su hermano se murió quemado por el oro fundido, güey. Sí, pero a eso me refiero, o sea, de que ella... Lo más no seguro se es que quemó. iba a morir. Ajá, Y luego, sí. aparte, todo el Calazar estaba huyendo. ¿Por qué? Porque ya se había muerto la cabeza. Entonces todos se fueron a buscar a otro lado porque no se iban a quedar con ella. Dice que tenían 40,000 hombres. Y para cuando Daenerys hace la pira, nada más le quedan 100 hombres, que son unos guerreros, unos pocos guerreros y muchos viejos y enfermos. Entonces, pues realmente ya no tenía sentido nada. Se meten, hacen los dragones y es otra vez. Vuelvo a eso que yo nunca había escuchado, la verdad, o más bien nunca le había puesto tanta atención, que es la resiliencia. Y vuelve esa, ok, otra vez estoy en lo más bajo y otra vez voy a volver a salir y ahora tengo 3 dragones para poder avanzar. Hay algo bien interesante también en estos que he estado hablando acerca de estas salidas positivas y de crecimiento personal a través del trauma, que el primero es pues el carácter que te había comentado. Otro es explorar nuevas oportunidades de vida, ¿no? Que vamos a suponer, el trauma después de haber sido vendida es, ok, esta persona con la que me acaban de casar se adaptó a la situación y se convirtió realmente en una Khaleesi, ¿no? Y después de que falleciera esta persona de la que ya se había enamorado y que fallece también su hijo, ¿no? Explora otra posibilidad de vida que es ahora también mi vida tiene un sentido, tiene un significado, ¿no? Entonces, explorar nuevas posibilidades al buscar, en este caso, ahora sí, su legítimo trono, que es una nueva posibilidad de vida para ella. Sí, y que con los dragones siente que lo puede lograr. ¿Cuál es el problema? Los dragones son los dragones bebés, tienen que crecer. Sí, man. Y empieza a caminar, empieza a buscar como esa nueva oportunidad, pero está rodeada por un lado por los nuevos cales que hay por todos lados ahí, y nada más tiene una salida. Y ahí se va a un lugar que se llama, se escribe Quart, pero no sé exactamente cómo se pronuncia. Pues Cart, lo he dicho siempre yo. Y ahí entra a un lugar que se llama la Casa de los Eternos y tiene unas profecías donde dice que va a tener 3 jinetes, o sea, 3 esposos, y que uno va a ser por amor, otro va a ser por traición, otro va a ser... Ahí le empiezan a decir un montón y le empiezan a decir profecías que vienen hacia ella, que también, volvemos a lo de las profecías autocumplidas, también como que la ponen en un mood de, me tengo que cuidar porque alguien me va a traicionar. Se supone que la de la traición es Jorah, porque todo el tiempo Jorah fue un doble agente, fue un traidor. espía, ¿no? Ajá, servía a Robert y era alguien que estaba buscando matarla, pero se enamora de ella. Y se supone que la de por miedo, no recuerdo cuál era la otra, es Khal Drogo, y le falta la del amor, que se supone que va a ser Jon Snow, ¿no? Ahí ella empieza a ver que hay un montón de cosas, le quieren robar a los dragones, lo recupera, se va aquí lo tengo, se va a otro lugar que se llama mira, Algo bien interesante acerca de Khaleesi en este caso también, cuando después del trauma algo que puede pasar es buscar el significado a través de la espiritualidad y desarrollar espiritualidad Sí, después. man. Entonces, en el caso de ella no es como que se hinque a rezarle a Dios, ¿no? Pero genera espiritualidad a algo más grande que sus propias fuerzas, a eso le llamamos espiritualidad, al decir ella que tiene sangre de dragón. O Sí, es man. la madre de los dragones, ¿no? Y ya me acordé a dónde iba. Se va a Astapor. Y ya ves la actitud de Daenerys, es de, voy a ir a conseguir un ejército. De hecho, no me recuerdo si Sir Barristan o Jorah es el que le dicen, hay que ir a Astapor porque ahí están los Inmaculados. Ella no quiere tanto porque los Inmaculados son esclavos, pero se le ocurre una idea. Y es la primera vez que Daenerys engaña a alguien, pues, o sea, ya empieza a tener como malicia. Y le dice al dueño de los Inmaculados, al dueño de estos esclavos guerreros que son, para empezar, son huérfanos, que les cortan sus partes para que no tengan ninguna tentación. Y de hecho hacen una prueba y le cortan un pezón a uno y ni se mueve. Y le dice, te cambio un dragón por todo el ejército. Y resulta que los dragones pues no se regalan nada Sí, más, no. se tienen... Y el dueño le dice que sí, y al final lo mata a Daenerys y se queda Es con todos los Dracarys, Inmaculados. ¿no? Es la primera vez que le dicen Dracarys, que suelta el Dracarys, que es como la orden para que los dragones tiren fuego, ¿no? ¡Qué ojo!
ahí vamos a la parte interesante, güey. Uno dice, ¿no? Qué loco el rey loco. Que le gustaba quemar todos y a todos, ¿verdad? Pero poco a poco Daenerys empieza a aprender que hay que quemar a las personas, ¿no? Entonces, en este caso, en filosofía, hay el que se llama Maquiavelo y escribe un poquito acerca del arte de la guerra, ¿no? Entonces, Daenerys como que tenía dos reglas muy interesantes que decía, no matamos niños y no esclavizamos a nadie, aquí les liberamos a todos. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, como que no puede evitar pasar por esta regla de Maquiavelo de que el decir de que si tú quieres gobernar, necesitas aplicar la fuerza, pues. Sí o sí, de alguna manera, ¿no? Y uno dice, sí, matan a personas con dinero y los esclavistas y la madre, y le aplaudimos eso. Pero en el momento en que llegamos al final... No hagas eso. Pero bueno, cambia toda la percepción. Güey. exactamente, pero no nos vamos dando cuenta que conforme va pasando el tiempo, o sea, te lo van diciendo, güey, pero uno no lo va, como que no lo vas captando, güey. Es que al igual que Daenerys, tú lo vas justificando. ¿Por qué? Porque ahorita, como dices, bueno, quemó a un esclavista. Y luego, ¿qué pasa? Es que, ¿qué pasa inmediatamente después? Y casi creo que es en la misma temporada, güey. Se va a Mirin, se da cuenta que tienen esclavos a niños. De hecho, en el camino a Mirin, los esclavistas crucifican a un montón de niños indicándoles a dónde está Mirin. Es una escena bien cruel. Sí, man. Entonces, ¿qué pasa, güey? Ella conquista Mirin y agarra a los esclavistas y los crucifica. Y tú, ¡bravo! bien, Sí, bien. man. ¿Por qué? Porque, güey, ya estás viendo que a Daenerys también le vale madre muchas cosas. Sí, o sea, y ella todo el tiempo está diciendo, no, es que lo que estoy haciendo está bien porque estoy matando a la gente mala. Sí, que man. es un poquito lo que pasaba con Kratos, pues la vez pasada que hablábamos. O sea, él decía, él se justificaba toda su venganza y toda su furia. En decir, es que ellos son malos. Güey, te estás convirtiendo en lo mismo. Incluso hay una parte donde llega un batito así X, ¿no? Y luego le dice, no, mi padre, es como que a empezar a negociar con ella en esos lugares donde empieza a venir a conquistar. Y le dices que mi padre es una persona amada por todas las personas, es una persona muy amable, todo el mundo lo quiere, y es de tal posicionado, y la madre. Y luego le dice, que bueno es tu padre, me gustaría conocerlo. Le dice, Tráelo, le dice. Tráelo, y lo... ¿Sí lo conociste? O sea, como, me gustaría tener el gusto, Lisa Daenerys. Y luego le dice este vato, ya lo tuvo, lo acabas de crucificar, ¿no? Entonces te das cuenta de que también el ser esclavista era parte de la cultura, era parte de la norma. Entonces ella llegó rompiendo madres, y no por justificar al esclavista, pero sí diciendo que ella tenía que romper un poco sus reglas. Y va cambiando poco a poco a través del querer salvar a todo el mundo, y no le puedes dar gusto a todo. De querer romper la rueda. Esa es la frase de Daenerys. O sea, cuando ella quiere ir a Poniente, y ella dice, porque en algún momento llora, le dice, es que Poniente es una rueda donde las familias van dando vueltas, a veces están unas arriba, pero es algo que funciona. No, dice, yo voy a llegar a romper la rueda. O sea, Sí, ni dice, siquiera... yo no quiero detener la rueda, yo quiero romper la rueda. Ni siquiera está hablando como de, hey, vamos a llegar, vamos a hacer alianzas. No, yo voy a llegar y voy a partirle en su madre a todos, güey. Entonces, la neta, al final cuando nos dicen, cuando ves que Daenerys se convierte en un villano, porque al final se convierte en un villano, muchos decíamos, es que fue injustificado, nunca ni siquiera está. No, desde la primera temporada o segunda temporada, cuando ella ve que matan a su hermano y que ni siquiera dice nada, más que al final que dice, no pasa nada, tenía que morirse porque no era un verdadero dragón, verdadero dragón no muere por el fuego. Uy, es Viserys, güey, en todo lo que da, es Aerys, el rey loco. Justo también nos pasamos un poquito la parte donde él, Daenerys, al quererle hacer un lado a todos los Khal, ella les tiende una trampa y los prende en fuego a todos y mata a todos los Khal. Eso es un poquito más adelante. Es más adelante. Entonces, pero sí, es que también es eso, o sea, después de esto de Mirin, todo el mundo está en contra de ella. ¿Por qué? Porque como dices, es la cultura de ellos. Ahorita nosotros, por ejemplo, podemos ir a, no sé, a Qatar, donde va a ser el Mundial. Ahorita es un broncón. ¿Por qué? Porque en Qatar no puedes estar tomando cerveza. Uno de los ingresos más altos que tiene un Mundial es por la venta de cerveza. Sí. Y no va a haber venta de cerveza. Entonces están buscando cómo
cómo hacer algo ahí, ¿no? A nosotros se nos puede hacer muy raro. O sea, nos puede hacer muy raro que las mujeres no tengan voz ni voto y que tengan que estar cubiertas todo el cuerpo. Pero para ellos no. A ellos Es la les hace normalidad. raro lo de nosotros, pues. Entonces, por lo mismo, Daenerys que llegó queriendo, según ella, hacer el bien. Creo yo que era el bien también. Pero a la gente de Mirin no le gustó. Llega imponiendo ella su Sus creencia reglas, y su ajá. cultura y sus creencias. ¿no? Entonces la gente no le gustó y se empezó a voltear y se empezó la querían matar. Hay unos vatos ahí que los hijos de la arpía se llaman, y en un momento que están unas peleas, porque había unas peleas tipo coliseo que ella había prohibido y luego los tiene que volver a restablecer para que la gente se calme un poco. Los hijos de la arpía le tienden una trampa y la intentan matar. Para eso ella ya había encerrado a sus 2 dragones, a Raegol y a Viserion, y Drogon se había escapado. Y en ese momento llega Drogon y la rescata y se la lleva, pero Drogon la deja en un lugar y ahí la secuestran, no la secuestran, la capturan otra vez el Calazar y se la llevan al Dosh Khalin, que es, como ella había sido, es la viuda de un Khal, tiene que estar en el Dosh Khalin y tiene que vivir con todas las viudas encerradas en un lugar, pues, y ahí es donde les tiende la trampa esta, los hace llamar, y como ella sabe que es ignífuga, que no arde, porque también ese es otro de sus títulos, la que no arde, los quema, pues, y sale sonriendo de ahí. O sea, entonces, ¿qué te sorprende? Que 2 temporadas más adelante, Daenerys quema todo el país, todo el pueblo. Sí, y te das cuenta también que obviamente son las circunstancias de ella la que la ponen en esa situación, ¿no? Porque otra de las salidas de la resiliencia es encontrar significado a las cosas, ¿no? El significado es como, ok, o sea, por esto pasan las cosas, ¿no? En el momento en que muere Khal Drogo y muere su hijo, pero nacen sus dragones, empieza a decir, es que yo soy. O sea, yo soy la verdadera reina, la que se lo merece. Y ya empiezan todos los nombres que tiene, ¿no? Sí, es cuando empieza con todos los títulos. Entonces, yo me lo merezco, pues. Entonces, por lo tanto, mi motivación va hacia allá, ¿no? Que obviamente, pues, los Khal lo único que iban a hacer, dicen, bueno, pues es mujer. Y ella empieza a desafiar los roles de género también, ¿no? Y empieza a cambiar esas reglas que en algunos casos tú dices, órale, qué fregón, pero en otros casos vemos como en este tema de los esclavistas. Y ojo, no es así como, es que porque es mujer. No, de hecho, yo los invito a que Esto lo vean. decían los Khals. Sí, yo los invito a que vean un video de Jordi Maquiavelo, que ya lo he mencionado en otros capítulos, que se llama La Ova de Daenerys, y explica cómo los escritores de la serie le echaron a perder un montón de cosas con el final a Daenerys, que lo pudieron haber cambiado un poquito y hubiera quedado como una mujer empoderada y un símbolo de feminismo. De feminismo, pues, y la neta no, lo echaron a perder completamente. ¿Qué pasa? Ya que mató a todos los Khales, ahora es dueña de un Calazar, el Calazar más gigante de la historia, porque ahora ella es la buena de los Dothraki. Sí, tiene a los Dothraki, tiene a los Inmaculados, tiene 3 dragones, y llegan los Greyjoy en la serie. Bueno, en los libros también van a llegar los Greyjoy. Llegan los Greyjoy y ahora tiene una flota, una de las flotas más importantes de Poniente. Tiene todo, güey. Es como Rugal, pero maximizado pues, al triple, güey. Sí, güey. Entonces llega a Poniente. ¿Y qué pasa? Para esas alturas Tyrion ya es humano. O sea, su mano del rey. ¿Por qué? Porque le ha demostrado lealtad, es una persona en la que confía. Y Tyrion le dice, mira, vamos a ir para este lado. Pierden. Bueno, vamos a conquistar. Les vamos a pegar a los Lannister, porque los Lannister eran los que estaban reinando. Les vamos a pegar a los Lannister donde más les duelen y vamos a ir por su territorio. Llegan y pierden. Entonces Daenerys ya está hasta la madre de estar perdiendo. Y todo su consejo le dice, no hagas esto, no hagas aquello. Para esto ya perdió su flota, ya perdió la ayuda de los Martell, ya perdió a 2 familias y ya perdió batallas. Y dice, ya estuvo, agarra sus dragones, se va y empieza la batalla del Campo de Fuego, se llama. La segunda batalla del Campo de Fuego, donde con los dragones destroza todo. Donde está el Jaime Lannister y se salva a penitas. ¿Y qué pasa, güey? Dice, ok, si le hago caso a estos locos, pierdo. Si hago lo que yo pienso que debo hacer, gano y arraso. Entonces se vuelve loquita, güey. Aparte ya empieza a perder completamente la razón. Hay algo que se llama locus de control externo e interno, ¿no? Que nos ayuda mucho como a
a justificar nuestros actos de algunas formas, ¿no? Por ejemplo, locus de control externo es cuando tú dices que las cosas que te pasan a ti dependen de lo exterior, como Dios, como el destino, como todo ese tipo de cosas, ¿no? Como la suerte. Pero en el caso de Daenerys, conforme va creciendo la historia, va creciendo su locus de control interno. Es decir, que ella piensa que todo depende de ella, de sus manos. De eso te refieres, de sus propias fuerzas y de sus propias ideas, ¿no? Incluso hay un momento, que es en el momento cuando conocen a Jon Snow, de hecho, que le dice, ¿sabes qué me mantuvo de pie en el exilio? Y le dice, la fe. Y luego te quedas así, ¿la fe? Y luego, la fe, pero no un dios, dice, no a mitos y leyendas. La fe en mí, dice, en Daenerys Targaryen. ¡Oh, la bestia! ¿No? Pero ahí te das cuenta de que ya tan ensimismada ya estaba Daenerys, ¿no? El creer que las cosas las tiene que hacer por su propia fuerza, ¿no? Y que si no es por una frase de Jon que le dice que los hijos no tienen que ser culpados por los pecados de su padre, yo creo que en ese momento también mataba a Jon. O sea, ¿por qué? Porque aquí tengo uno de mis enemigos que llegó solito. Lo voy a matar, o sea, y me voy a liberar de una de mis amenazas aquí en calor. Y por eso no mata a Jon y empieza a conocer a Jon y se empieza a enamorar de él. Jon lo que va es a decirle, hay una batalla más importante que la de los 7 reinos, que es la batalla por el amanecer. Vienen los muertos y nos van a fregar. No la convence, pero se va Jon, lo libera, Jon se va al otro lado del muro, Daenerys se entera, por unas cosas bien raras ahí, tenían internet yo creo en esos tiempos, y va al otro lado del muro. Cuando Daenerys, gracias a ese enamoramiento que está empezando a tener con Jon, otra vez está dejando, es como en Star Wars, güey, estaba yendo al lado oscuro muy fuerte. Sí, empieza a tener el amor de Jon y se empieza a regresar al lado luminoso de la fuerza. Luminoso. Pero va al otro lado del muro a rescatar a Jon y pierde uno de sus dragones. Que para ella es para perder un hijo. Pierde un hijo. Es lo que hablábamos acerca de que bueno, lo que te comentaba acerca de Daenerys a través del trauma empieza a generar esta espiritualidad a través de los dragones, ¿no? Entonces, ella realmente cree que forma parte y que es madre de los dragones, ¿no? Entonces, no significa que sea una espiritualidad hacia el destino, porque ella piensa que las cosas están en sus fuerzas, pero sí cree en algo más fuerte que son los dragones, ¿no? Y me das cuenta que le cortaron un brazo, güey. Sí, tal cual, perdió un hijo. Para ella perdió un hijo. Y otra vez empieza como a tener ese duelo, empezar a reabrir la misma herida. Pero se está enamorando de Jon y es el momento en el que empieza a tener ya relaciones con Jon, que era su sobrino. Pero son Targaryen. Pero mira, el incesto no hay ningún problema. Yo me acuerdo cuando salieron los capítulos y que todo el mundo, ay, no, es que son sobrinos y tía. No, bueno, los Targaryen, la neta. Sus papás son hermanos, ¿ah? Sí, y ella estaba destinada a casarse con su hermano. Ya se enamora de Jon y le dice, ¿sabes qué? Ok, voy a luchar por ti y contigo. Se van a Invernalia y ella ha sacrificado personas, ha sacrificado a sus dragones, ha sacrificado un montón de cosas y se da cuenta que en Invernalia nadie la quiere, güey. Ni sus cuñadas, ni el pueblo. Las demás casas le tienen miedo o no la quieren. Y empieza a tener eso que es así como de, estoy haciendo todo por ellos. Y aún así generó ese repudio, ¿no? Vine a salvar personas, porque ella cree que los está salvando. Vine a salvar personas. Pero en este caso sí, güey. Yo creo que en este caso es la primera vez que realmente va a salvar a la gente y no recibe nada a cambio. Sí. Va a salvar a personas que no la quieren, pues. Justo eso, güey. Entonces. Y que la desprecian. O sea, no es tanto que como que la ignoren, la desprecian. Y ahí ya está. Su estilo del pensamiento y sus emociones ya están muy quebradas. Pues hasta este punto ya de la está historia, en el filito. Ya está exactamente ante el abismo de caer a convertirte en el rey loco, pues. Sí. Entonces, Daenerys lucha en la batalla por el amanecer. Hay una batalla épica de 3 dragones en el aire ahí porque los muertos reviven al dragón que había perdido a Daenerys. Que no se ve nada porque HBO la hizo muy oscura la batalla esa. Vencen al rey de la noche y ahora sí dice Daenerys, ahí pierde a su principal o a la persona que más la amaba, que era Jorah Mormont. Pierde a muchas personas y dice, bueno, ok, ya vamos, y la madre, y van ahora sí hacia Desembarco o King's Landing y a la batalla por los 7 reinos, ¿no? En el transcurso en el camino a la batalla, muere otro de sus dragones y muere su mejor amiga. Güey, ya se acabó. O sea,
Y luego aparte se da cuenta que Jon es hijo de su hermano y ella no tiene problemas con que Jon sea hijo de su hermano. El problema es que Jon es el primero en la línea de sucesión. Sí. Realmente, Ya se convierte, aparte Summer se convierte en su competencia, güey. Que es lo que ha estado peleando desde el principio, siempre, güey. pues, ¿sí me explico? Entonces, ya ella no puede estar con alguien que realmente... Jon tenía que ser el rey, no ella la reina. Que también es una tontería porque los dos se querían. Entonces pueden ser rey y reina sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Daenerys quiere el poder, no quiere compartir el poder. Y ahí se parece un montón a Cersei Lannister. Pues, o sea, a la persona, a su peor enemiga, Sí, se empieza a parecer a ella. Yo creo que es la primera vez que realmente le gana el trauma. ¿Sí me explico? Sí, probablemente. Que ahí ya perdió 2 de sus hijos, más su hijo de humano, ¿sabes cómo? Sí. Y a su mejor amiga, a Jorah, que es la persona que más la ha apoyado desde siempre. También me acuerdo, creo que Tyrion ya era como que ya era más regañarla, que ya no confiaba en él, Sí, pues man. también. Entonces se da cuenta que Varys la está traicionando. Básicamente, cuando hablamos de resiliencia, ocupas tú una red de apoyo para sobreponerte al trauma. Ahí ya no tenía una red de apoyo. Ya no tenía güey. nadie. No existía, no tenía nadie. El único que tenía era Colagusano y no era su... Colagusano no es... El Grey Worm, sí. Simón. No, y no era como una red de apoyo porque era su... prácticamente su soldado Sí. y era su sirviente, no era su amigo. Sí. Entonces están en esta batalla, pelean con ellos, obviamente Jon pelea junto a ella, los Lannister se rinden y Daenerys quema todo. Es una escena bien pirata, yo sentí muy feo, me acuerdo cuando la vi, porque estaba Daenerys en su dragón, escucha las campanadas ya estuvo, ya nos rendimos, y tú dices, ok, tiene la cara de que está trabada del coraje, ya no sabe qué hacer, pero tú dices, ok, es el momento en el que va a dar un respiro, se va a ir con Jon. Y se va a arrepentir. Simón, se va a ir con Jon, le va a decir te amo, van a vivir felices para siempre. Y no, güey, empieza a quemar todo, pero quema todo. Gente, a los inocentes, a los soldados que ya se habían rendido, a todos, güey. Que ojo también en su mente, porque hay una historia bien interesante. En Reddit, güey, hicieron una encuesta y preguntaron así como, ¿te pareció bien que Daenerys haya quemado King's Landing? Y todos, pues 80% en contra, ¿no? Que haya quemado King's Landing, 20% a favor. Pero resulta, güey, que días antes de que saliera esa encuesta, habían hecho otra encuesta, güey, que decía, ¿te gustaría que Daenerys quemara King's Landing? Y la mayoría fue que sí, güey. Curiosamente a la gente nunca le das gusto a nada, güey. No, pero aparte es una cosa, es así como pensarlo y decir, no, pues que quemen a los Targaryen, a los Lannister. Pero ya cuando viste lo que pasó es, no, güey, Sí, la pero neta no. también te das cuenta, güey, que esto, güey, es algo bien común en la guerra, tanto en la guerra real en estos tiempos, como en esos tiempos en Game of Thrones. Por ejemplo, como salieron los Targaryens del trono, ¿no? Fue que Tywin Lannister traiciona al Rey Loco y Jaime mata al Rey Loco, ¿no? Pero al mismo tiempo se dedican a matar a todos los Targaryen y seguidores de Targaryen al momento de quitarle el trono al Rey Loco, tengo entendido, ¿no? Entonces, es algo relativamente normal en la guerra, pues, ¿sabes cómo? En este caso, Daenerys, y eso es que yo veo que mucha gente que se queja, ¿no? Daenerys ya había quemado personas, ya había hecho todo ese desmadre que hizo en King's Landing, no, la única diferencia fue que aumentó la vara un poco más de lo que ya había hecho, pues. Y ya pues de ahí, lo único que pasa en una escena muy nazi acá, donde se ve todo el estilo de los nazis o del imperio de Star Wars, Jon se da cuenta que Daenerys se está convirtiendo en Maegor el Cruel y Jon la mata. Que yo creo que tiene sentido porque a mí me hace sentido porque haz de cuenta que si Daenerys después de haber quemado todo genera esta muestra de arrepentimiento, de vulnerabilidad, ya no tendría sentido en la trama para que Jon la matara. Pero realmente ya al mancharse todavía más, ya terminarse de manchar, ya Daenerys se queda como un villano, pues. Y lo único que queda es quién más se podía acercar más hacia ella que no fuera Jon Snow. Güey. Y la mata enfrente de Drogon. Acabarla de Y chingar. Drogon la agarra y se la lleva. Que ahora va a salir un spin-off de Jon Snow. No es un spin-off, es una secuela. Y se corre el rumor de que va a estar viva, pero pues todavía no se sabe. Entonces, pues,
Pero esa es Daenerys de la tormenta, la rompedora de cadenas, la madre de los dragones, la que no arde, la Khaleesi y 3,000 millones de títulos más. Un personaje que sufrió un montón y que nunca pudo tener esa paz que yo creo que le debieron de haber dado. Ojo, Martin ya dijo que en los libros va a ser muy diferente, pero todo indica que otra cosa va a ser diferente, que de todas maneras Daenerys va a hacer arder todo. Y que al momento de llegar al trono, no, tampoco pudo disfrutarlo, güey. ¿Sabes cómo? No, Entonces, ni siquiera lo toca, ¿eh? Llega al trono, lo vas a sentar cuando sabe que entra Jon y Jon la mata. Ni siquiera alcanzó a sentarse en el trono. este escritor, güey, es el diablo. Bueno, pero eso ya no fue él, fueron los de HBO, a ver qué pasa. Vientos de invierno nos tienen prometiendo desde el 2018 que ya va a salir y no sale. Y la neta, yo lo estoy esperando con muchas ansias. Señores y señores, bueno, Lash, ¿qué te dejó el Game of Thrones? El Game of Thrones. No la he visto, el Ash, como el 90% de las cosas que hacemos. Y ahorita estaba comiendo unos taquitos, así que... Sí, Siempre me ha parecido interesante Game of Thrones, así como la temática que tiene de antigüedad y de Medieval. dragones y Simón y todo eso. Pero nunca me he dado el tiempo de ponerme a verlo. Pero sí me dan ganas. es una gran serie. La GPI. neta, mi serie favorita. GPI. ¿Qué te deja la historia de Daenerys Targaryen, Anthony? No, hijo, la Daenerys es un ejemplo de superación en el hecho de... Yo creo que tiene mucho sentido, por ejemplo, el dicho ese que dice, cuando está más oscuro es porque ya va a empezar a amanecer. Y Daenerys casi siempre tiene que luchar desde cero otra vez para llegar y luego volver a empezar y no rendirse. Nada más que a veces hay que medir. Y yo creo que aquí también entra mucho eso. Volvemos a lo que hablábamos, por ejemplo, con Kratos, que no tenía esa figura que le daba como ese equilibrio. Ella tuvo varios que lo pudieron ser y que la estuvieron regulando por mucho tiempo, como fue Drogo, como fue Sir Barris Anselmi, como lo fue Jorah, el mismo Jon, pero llegó el momento en el que hasta Tyrion en la serie es una de las personas que como que la detienen y como que no la dejan caer en eso, es como esa red de apoyo, pero llega el momento en que no la tienes y te caes al precipicio. Entonces mucho cuidado con no tener de perdida con quién desahogarte, de perdida con quién llorar o a quién decirle, sabes que me está yendo la fregada. Y de decir, no todo depende de mí, pues, ¿sabes? O Sí. sea, a veces las cosas las podemos recargar un poquito hacia los demás. En mi caso personal, Daenerys sí quería hablar yo de esto acerca de... Siento que hablamos mucho del trauma, pero siempre hablamos del trauma como también puro aspecto malo, pero hay personas que crecen a través del trauma. Y en el caso de la personalidad de Daenerys, se convirtió en una persona bien afilada, pues, una persona bien empoderada, que cambia las reglas. Realmente ella dice que va a romper la rueda y cambia las reglas. Sin embargo, a veces puedes comprender una persona tan abusada tanto tiempo, cuando se intoxica un poquito de poder, querer regresar el abuso, pues, ¿no? Sí, y yo no. creo que esta parte fue la que le ganó a ella. Y sin embargo, sí te quedas con muchas cosas. Y pues esto me amortigua un poquito que no me haya gustado tanto al final. Ya comprender y leer un poquito más, siento como que, bueno, la podemos comprender un poquito. No, Un yo poquito. estoy esperando los libros para que me cambie ese mal sabor de boca, porque el otro vez el Lash me preguntaba y yo le decía, es que vela hasta la última temporada, pero no a los últimos 3 capítulos. Porque es que, y no es tanto que a lo mejor, no sé, ya pasando el tiempo, bueno, sí es al final, pero no es tanto que sea malo en el sentido, no es lo que tú querías y siento que hay muchos sinsentidos, no solo en Daenerys, ¿no? Que en Daenerys ya empiezas a justificar muchas cosas porque ya empiezas a ver que realmente sí ya venía malita desde atrás, ¿no? Pero hay muchas cosas que la serie, la verdad, al final parece que le estaban haciendo muy apurados y que vamos a seguir hablando de este tipo de cosas porque ahí vienen 2 series que viene House of estamos Dragon esperando. y ahí viene The Lord of the Rings. El spin-off de Jon Snow, de House of Dragons, y vamos a hablar de Tolkien en Lord of the Rings. Así nomás quedó, Alash. Fierro. Entonces, pues eso va a ser todo por el día de hoy, Banda Max. Ya saben, píquenle ahí, sigan los memes, sigan a Lash en la prod, sigan AP, etcétera, etcétera. Y pues es todo. Nos vemos la próxima sesión. Ya está. Bye. Hasta rato. Adiós.